¿Qué? ¿Has sentido que por más que pasa el tiempo y cambias, todo sigue igual y nada parece mejorar tanto como tú lo esperas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa en esos momentos? Cuando nacemos, tenemos la capacidad de ser auténticos, de tener una esencia que se mantenga en consonancia con los pensamientos y acciones y los deseos primarios de nuestro ser. Nacemos con una personalidad innata, la cual está conformada por nuestro material genético, las primeras vivencias desde la gestación y los primeros años de vida, los estilos de crianza de nuestros padres o las personas que estuvieron a nuestro alrededor y las vivencias pasadas de las generaciones anteriores a nosotros. Todas estas cosas generan los mecanismos de pensamiento que conforman nuestro carácter, nuestros anhelos y instalan nuestros temores. Esto es lo que crea la percepción del bien, el mal, de lo posible y lo imposible. Es entonces cuando generamos nuestra idea del mundo, la percepción de afuera y nuestra idea de nuestras propias capacidades, a lo que mucha gente llama autoestima. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dejamos de escucharnos a nosotros mismos y a nuestra intuición, la cual nos habla a través de nuestros sueños, nuestras fantasías y nuestros deseos, y nos limitamos y nos conformamos a lo que la sociedad nos dice que es bueno o aceptable. Perdemos la capacidad de ser sí mismos debido a que tomamos la percepción que la sociedad nos dice del bien y el mal. Entonces, al principio, cuando nacemos, las personas no tenemos la capacidad para el reconocimiento de las necesidades del otro. No tenemos culpa, vergüenza, resentimiento ni remordimiento, pero sí tenemos la necesidad innata de la búsqueda del bienestar y la búsqueda del placer. A los 2 años, cuando llega el habla y la comunicación, aprendemos a comprender a nosotros y a expresar con palabras, a comunicar nuestros pensamientos y nuestros deseos. En ese momento aprendemos también a decir que no y se nos instalan los roles sociales y los roles sexuales. Es ahí cuando conocemos el deber ser. Todas las cosas que ya sean nuestros padres, maestros o la sociedad en general nos dicen que debemos de hacer, aprender, lograr o la manera en la que debemos pensar. En ese momento, a los 2 años, los terribles 2, es cuando entra la rebelión, cuando el ser, al no entender por qué tiene que limitar lo que quiere, lo que piensa y postergar su gratificación, es cuando llega la represión y la rebelión contra los padres. Si en esos momentos en los que al individuo se le tiene que enseñar y en esos años donde se escultura la personalidad, si en esos momentos las personas relevantes, padres, familiares, las personas en nuestro contexto, no supieron saciar nuestras necesidades básicas de acompañamiento, seguridad, protección y amor incondicional, es posible que suframos. Cuando sufrimos, se genera una máscara, se generan los pensamientos y mecanismos automáticos que generalmente son irracionales. Estos se forman a través del ego y son una manera en la que el cerebro y la persona o el alma se protege para ya no volver a sufrir lo mismo. El detalle es que entramos en la rueda del karma y empezamos a repetir y repetir las mismas situaciones, ya que cuando generamos esos mecanismos de defensa pueden ser generalmente demasiado generalizadores, catastróficos, sobredefensivos, porque la persona o la mente busca justificarse, protegerse y se vuelve sobredefensiva. Se siente rechazada y rechaza, se siente traicionada y traiciona o se pelea. Entonces entramos en el círculo de reaccionar. Dejamos de actuar a través de el objetivo del logro y del amor hacia sí mismo.
Dejamos de actuar de una manera en la que podamos estar enfocados a vivir las experiencias de manera plena y cumplir con nuestros deseos por los cuales nos acercamos a esas experiencias. Entonces, en lugar de actuar por el amor a uno mismo y escuchar a nuestra voz interior que nos habla a través de deseos, fantasías y sueños, empezamos solamente a revivir una y otra vez las mismas experiencias que nos hicieron sufrir. Entonces, en ese momento en el que ya solamente estamos de manera sobredefensiva actuando sobre el ego, lo que buscamos es justificarnos y evitar cualquier sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para realmente poder superar estas vivencias y empezar a vivir de manera plena? Una de las cosas que debemos de hacer es evitar vivir a través del dolor. La manera en la que se generan estas heridas que nos alejan de nuestro yo ideal o personal es la siguiente. Primero, nacemos con la capacidad de ser nosotros mismos. Luego, llegan las leyes de la sociedad o del entorno. Luego, llega la rebelión. Y luego es que se genera la máscara o el mecanismo de defensa que es el que del que nos sirvió para solucionar esas situaciones. La manera de revertir esta herida es empezar a vivir las etapas de manera contraria. Empezar por reconocer cuáles son los mecanismos de nuestro pensamiento que nos están dominando y que nos están controlando. ¿De qué manera yo reacciono ante tales situaciones? ¿De qué manera yo reacciono ante la tristeza, ante la hostilidad o ante la felicidad? ¿De qué manera yo me relaciono con los otros? ¿A qué tipo de personas estoy eligiendo una y otra vez que me hacen vivir las mismas situaciones? Ya que yo soy consciente de cuáles son los mecanismos de pensamiento y acción que estoy repitiendo, ahora sigue la etapa de aceptar. Aceptar las vivencias, las personas, las situaciones y aceptarnos a nosotros mismos. Ser de cierta manera benevolente con nosotros mismos. No se trata de tomar una actitud exageradamente positiva y decir que todo está bien, porque eso sería una evasión. El sufrimiento y el mal existe. Las cosas inesperadas o que nos lastiman pasan. Se trata más bien de empezar a ser consciente de qué es lo que yo necesito mejorar. En el momento en el que yo acepto cuáles son las cosas que me lastimaron, en el momento en que yo acepto y le doy la oportunidad a mí misma de poder vivir ese dolor sin autocondenarme, sin sentirme culpable y sin culpar a los otros. Una de las cosas que pasa muy comúnmente es que son dos. O nos culpabilizamos a nosotros mismos y nos latigamos por las cosas que hicimos mal o que no hicimos, o por las oportunidades que dejamos pasar, o culpamos a los otros. Dejamos en manos de los otros y de la vida estas experiencias negativas que nos pasaron. Y cuando alguna de las dos cosas pasa, lo que sucede es que no tomamos responsabilidad por las acciones o situaciones que nos pasaron. Es cierto que a veces no podemos tener control sobre lo que pasa, sin embargo, sí tenemos la responsabilidad y el control por la manera en la que nosotros nos sentimos y cómo nosotros dejamos que esas situaciones o emociones nos detengan o nos sirvan como inspiración para mejorar o para volvernos más inteligentes. Después de que ya soy consciente de cuáles son las cosas que me limitan, ya puedo aceptar y perdonarme a mí misma y responsabilizarme por las cosas que pasan, viene la parte de volver a sentir el amor hacia uno mismo. Revivir ese amor incondicional.
el mismo que esperamos que nos hubieran tenido nuestros padres o recibir de alguien, tenemos que dárnoslos a nosotros mismos. Cuando volvemos a entrar en la parte de tener un amor incondicional por nosotros mismos, es que podemos empezar a volver a vivir las experiencias de manera sana, sin necesidad de repetir aquellas crisis que nos hicieron sufrir. Ahora, les quiero dar algunas estrategias de cómo frente a una crisis o ante situaciones de esas que nos vuelven locos, podemos regresar a nuestro centro, respirar y empezar a tomar decisiones bien pensadas. Una de las primeras estrategias que sirve mucho en los momentos de ansiedad o crisis es crear una imagen mental. Puede ser algo meramente imaginario, como que imagines una playa, la brisa, las olas, los pájaros. Puedes imaginar una corriente marina, el sonido de los pájaros, cualquier cosa. Se trata de cerrar los ojos, poder evocar esa imagen agradable y relajarte. Como podría ser un momento o una situación en la que tú te sentiste muy feliz. Alguna cosa o vivencia que te haya hecho sentir pleno, algún logro personal, un recuerdo de una persona con la que tú te vivías muy bien, un viaje, etc. Cualquier cosa que a ti como persona te haya hecho sentir feliz, pleno y capaz. Entonces, ya sea cualquiera de las dos imágenes que te cause más placer o felicidad o tranquilidad, se trata de recordarla y cerrar los ojos, pensar en ella durante algunos 2 minutos en un lugar silencioso y practicar lo que es la respiración profunda. A veces ni siquiera sabemos respirar de una manera que ayude a oxigenar nuestro cerebro y nuestros órganos, y eso causa más desequilibrios. Entonces, de lo que se trata es de respirar profundamente. 4 segundos inhalo, 4 segundos sostengo y 4 segundos exhalo. ¿Ok? Repetimos esto algunas 4 veces o hasta que nuestra crisis se pueda detener. La imagen mental, la respiración consciente, y también se trata mucho de reestructurar la mente y los pensamientos. Entonces sería empezar a tener un lenguaje positivo. En lugar de estarnos castigando por las cosas que no hacemos bien, se trata de que nuestra mente y esa vocecita que escuchas atrás que te dice qué hacer y qué no hacer y cómo lo estás haciendo, que esa voz realmente te pueda guiar, que te diga, que realmente sea positiva y en lugar de lastimarte, que te diga qué cosas puedes mejorar o pueda disminuir esos pensamientos que te hacen sentir mal. Y lo otro es empezar a actuar de manera diferente, realmente esforzarte por las cosas que quieres mejorar en lugar de entrar en el mecanismo de pensamiento que solo te hace sentir mal. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos.